Bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 17. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 8. Tema número 8 de esta serie Preparados en Cristo. El tema de esta mañana se titula Deseo y estorbo. Vamos a estar viendo un versículo que yo he escuchado mucho en esta época en que una de las cosas que tiene el hombre sin Dios es que busca a quien echarle la culpa, ¿verdad? El hombre no siempre desde el Edén buscó culpables, ¿no? Cuando Dios le dijo a Adán que si había comido del árbol que Dios le dijo que no comiese, ¿qué hizo? Le echó la culpa a su esposa, ¿verdad? Entonces desde ahí comienza un patrón con el ser humano, y es que a todos les echa la culpa, todos tienen la culpa menos él. ¿Verdad? Todos tienen la culpa de los padres que me tocaron, la familia que me tocó, el patrón que tengo, el pastor que tengo, ¿verdad? El coordinador que tengo, la colonia donde vivo, el país donde vivo, ¿verdad? El estado donde vivo. Es que los maestros que me tocaron, ¿verdad? ¿Por qué te reprobó? Pues no sé, es que el maestro le caigo mal, ¿verdad? Nunca aceptan la responsabilidad, siempre echan la culpa a otros, ¿no? Es que, ¿por qué no aprendiste a hacer esto? Pues no sé, mis papás nunca me enseñaron y siempre es la responsabilidad a otros, ¿no? Entonces, una de las cosas donde a quien los cristianos le echan la culpa es al diablo, ¿no? O sea, como que, es que yo no hice esto porque el diablo, porque Satanás me puso estorbo. Y aquí lo dice, vamos a leerlo y vamos a analizar hoy ese verso, que es importante entenderlo para interpretar bien las Escrituras. Primera Tesalonicenses 2, 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, decía, ¿no? Nos estorbó. Bien, en estos versos que hemos leído, vemos cómo el apóstol quiere dar apoyo y ánimo a los tesalonicenses. Vamos a recordar un poco el contexto de esta carta y de este pasaje. Venimos de un contexto donde los tesalonicenses están siendo perseguidos. Y tanto es la religiosidad de ellos que no pudieron distinguir al autor de la vida. En este caso, los perseguidores que más perseguían al pueblo de Dios, o en este caso a los cristianos, eran los mismos judíos. Entonces, como no pudieron mirar dentro del tabernáculo, en este caso de Cristo, sino que lo rechazaron, porque no había verdad en ellos, entonces ellos empiezan a perseguir a los que son imitadores de Cristo. Eso lo vemos en los versículos anteriores. Primera Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, Dios pacientemente espera mientras el pecador se rebela en contra de él. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no hace algo con aquellos que están haciendo muchas fechorías, están abiertamente en contra de los designios de Dios? Bueno, porque Dios es paciente, pero en esa paciencia hay condenación.
Cuando Dios es paciente y parece que no pasa nada con una persona que está haciendo de las suyas y que aún abiertamente reniega de Dios y dice que Dios ni existe y cosas así, Dios está teniendo paciencia de tal manera que sus pecados se están acumulando, de tal manera que va a llegar un momento en que el juicio va a ser inminente. Por eso es que hay muchos jóvenes que no llegan a viejos. Es mejor que Dios nos reprenda y nos exhorte a que nos esté guardando todo lo que estamos haciendo, porque tal vez el juicio que llegue será inminente. Pero otra cosa que debemos recordar, hermanos, que Tesalonicenses se enfoca mucho en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, que vamos a ir tocando en los pasajes siguientes. Y entonces quiere decir que la venida de Cristo es el escenario del castigo de aquellos que no reconocieron a Cristo y se demostró en la persecución de sus hijos. Hermanos, aunque parezca que muchos dicen, es que este hombre se fue a la tumba con ese secreto, o hicieron muchas pechorías, por decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y obviamente ya hicieron un juicio de guerra contra aquellos que hicieron el Holocausto y muchas otras cosas, y que muchos escaparon a Argentina, y otros fueron excusados de no ser llevados a juicio por la edad que tenían. O sea, no, pues ya tenía más de 70 años, pues ya no los llevaron a juicio, ya no podían. O sea, 70 años iba a cumplir una condena de, pues, no sé, de 50 años, pues. Entonces ya no, o sea, les imponían multas o les quitaban títulos o rangos del ejército, pero ya no los castigaban como tal vez la humanidad quisiera. Pero tú piensas que si no se arrepienten, ¿Dios no va a tomar en cuenta eso? Obviamente que sí. O sea, se libraron de un castigo temporal que es la cárcel, pero viene un castigo que es eterno. Y aquí hay una cosa, hermanos. Muchos dicen tener mucha religión. Dicen que tal vez mucha moralidad. Y son precisamente esas personas las que persiguen más al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Voy a leer algunos pasajes, ahí anótalos. Por decir, Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están queriendo entrar, o los que están entrando. Los fariseos y los escribas eran los hombres más religiosos del tiempo de Cristo, y eran los que más estorbo ponían. Y así pasa siempre, lo seguimos viendo, hermanos. Puede haber gente muy religiosa que ha estado mucho tiempo en una iglesia y que se creen que son ya, tienen un pase de membresía porque han estado allí 20 años, pero son más religiosos que nada. Hermano, la religión no salva, y la religión no es cristianismo. La religión es el intento del hombre por regresar a Dios. ¿Y cómo se ve la religión? Que se imponen ciertas cosas que ellos mismos inventaron. No, es que yo, por decir, voy a poner un ejemplo absurdo. Cuando yo me baje de la escalera, no me voy a bajar de frente porque le estoy dando la espalda a la iglesia. Siempre me voy a bajar hacia atrás porque Dios siempre lo tengo que ver de frente. Y esa es una religión que tú te pusiste. Pero eso no tiene nada que ver con tu santidad. No tiene nada que ver con si te vas al cielo o no. No tiene nada que ver. Pero hay gente que así es. Y hay cristianos que han vuelto el cristianismo en una religión. Y se han impuesto ciertas cosas. Ahorita lo que abunda más en el cristianismo son las oraciones eficaces, ¿no? La oración para traer dinero. Recita tal salmo. Recita tal pasaje. Eso es pura religión. Y hasta, vamos más allá, parece hechicería. Hermanos, no existe tal cosa. ¿Dónde ves a Salomón, que fue el hombre más rico, haciendo ese tipo de cosas? ¿Ves a Salomón en algún pasaje que diga, no, pues a ver, pueblo, para que sea yo el rey más rico, vamos a recitar tal oración de Salem? No vemos eso. Entonces, ¿por qué caemos en eso? ¿Por qué caemos en ese tipo de tonterías? O sea, porque es una tontería, hermano. O sea, es algo que el hombre inventó, no viene de Dios, en verdad. Los salmos jamás fueron hechos para recitarlos en el sentido de hacerlos como un cliché.
Un salmo, la palabra salmo significa un cántico que es acompañado con instrumento de cuerdas. Hay diferentes cantos, había cantos penitenciales, cantos que son de alabanza, de adoración, de gratitud. O sea, Dios nos está poniendo en los salmos una muestra de lo que nuestro corazón debe abundar, porque así dice Efesios. Efesios dice, hablad entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo le elevo una oración a Dios? Pues ahí están los salmos, no para que lo recite, sino para que aprendamos. El Padre Nuestro jamás fue como para que lo utilizaran los católicos, así de que vamos a hacer el rosario, vamos a orar por fulana hermana, Padre Nuestro que estás en los cielos, y se echan eso se llama rezar. Rezar significa repetir. No, el cristiano no reza, el cristiano ora. ¿Qué quiere decir orar? Conversar. Cuando estás conversando, ¿repites todo? No. Entonces, ¿por qué caemos en ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque hay religiosidad y pensamos que porque hacemos ciertas cosas, yo soy cristiano. Perdóname, no te engañes, así no es. Ser cristiano es tener una relación con Dios, que estés entendido de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo? Que estés entendiendo la palabra. De nada te sirve ser muy religioso si no entiendes la palabra. Mira lo que dice más, versículo 24 de ese mismo pasaje, capítulo 23. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahí cuando dice coláis el mosquito, habla de que cuando tomaban vino, cerraban los dientes. Y así se tomaban el vino. O sea, cerraban los dientes y tomaban el vino para que no vaya a ser que había un mosquito o había una mosca y era un animal inmundo y se contaminaran. Así hacían. Cerraban los dientes y ya se echaban el vino para colarlo en ese momento. Pero se tragaban el camello. O sea, cosas que eran tan evidentes que debían haber dejado, como la avaricia, como la codicia, como la inmoralidad, eso sí no era tan grave para ellos. Así es un religioso. El religioso siempre ve el pecado del otro más grave que el suyo. Siempre. Entonces, no, pues este cuate ni cristiano es, ¿no? Y él anda pues, haciendo de las suyas, pero él sí es cristiano. Cuela el mosquito, pero se come el camello. Entonces dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hermanos, si ustedes vieran los foros de cristianismos, cuánta guerra y cuánta pelea hay por la vestimenta, y más ahorita con el feminismo, en verdad, hermanos, es una pelea de nunca acabar. Y es un tema, hermanos, les voy a decir algo, es un tema que la Biblia deja abierta. La Biblia solamente dice que la mujer debe vestirse con orden. Esa es la palabra que utiliza, con orden. ¿No? ¿Qué cosa es un orden? Pues no vas a traer un bikini aquí, ¿verdad? Aquí no es la playa. ¿Dónde se utiliza un bikini? Un religioso va a llegar al punto de que casi el bikini es del diablo. Obviamente hay de bikinis a bikinis. Pero si vas a una playa, no creo que vayas con un abrigo. Es entendible que no. Va a decir, no, pastor, me voy a poner como pollo rostizado. Y yo lo entiendo. No creo que vayas al Polo Norte, donde hace mucho frío, y lleves nada más tu playerita. No creo. ¿Ah? Porque ese no es el orden. Pues lo mismo pasa. Lo que Dios quiere es que cuando vengas a la congregación y cuando si tu vida está en orden, ¿sabes en qué se refleja? En tu manera de vestir, en tu manera de andar. Yo no te voy a imponer que esto es del diablo, y eso es lo que muchos están haciendo hoy, entonces entramos en un conflicto. Pero ¿sabes quién te va a hacer entender eso? El Espíritu Santo. El problema es que si el mundo dice que no es malo, yo pienso que no es malo. Estás equivocado. No es lo que diga el mundo, es lo que dice Dios. Y ahí es donde entramos en un problema. Pero te digo, ser cristiano es saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí sabes cuál es la voluntad de Dios? En cada ámbito que estás llevando.
Oh, no, pues yo pienso, es que yo sentí como que esto, pero va en contra de los principios divinos. No, pero es que yo siento. Pues eso no tiene ningún sentido. Es lo que sigue diciendo. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ese es el cristianismo. El cristianismo es primero el corazón. Primero el corazón. Primero es nacer de nuevo. De nada te sirve hacer buenas acciones. De nada te sirve. Yo apenas escuché una publicación y dice, es que de nada te sirve, no hay que ir a la iglesia, hay que ser la iglesia. Da a los pobres, dale a los que necesitan. Se oye muy piadoso. La pregunta que viene ahí es esta: ¿dónde está la gloria de Dios ahí? Porque la gente, cuando tú haces eso, no te ve a ti. Yo le he dado dinero a gente que luego ves que está en las esquinas, que está moviendo pelotitas o está aventando machetes, ¿no? Y le das una moneda y te dice, gracias a Dios que te envió a ti. ¿Te dicen eso? No. Te dan las gracias a ti como que si tú fueras del Todopoderoso. ¿Y cómo se siente la carne? Ay, no sé, ya. Y ahí sí mi buena obra del día. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Cristo? Yo no estoy diciendo que no demos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos hacer las cosas para la gloria de Dios. Y eso que tanto predica el mundo es puro humanismo, que solamente se centra en ellos, que solamente tú te sientas realizado, pero ese no es el chiste. ¿De qué te sirve eso si tu corazón está tan apartado de Dios? Primero se necesita nacer de nuevo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Eso es religión. La religión se preocupa por lo externo, por cómo me ve la gente. Eso es religión. Por eso las muchachas, pues sí, se vuelven monjas, ocupan un hábito. ¿Para qué? Para que la gente vea que no, pues ella es bien piadosa, porque ay, es bien monja. Sigue los pasos de la Madre Teresa de Calcuta. Pero por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Te quiere decir? Ese hábito no te va a salvar. No te va a salvar. Esa manera de vestir no te va a salvar. Esa manera de pensar que piensas que porque donas al Teletón te va a salvar. No seas religioso. No seas religioso. Lo que salva es la fe en Cristo. Eso es lo que salva. No las muchas obras que puedas hacer. Las obras son la consecuencia de lo que eres. Por eso dijo Cristo, un buen árbol da frutos buenos. Un mal árbol, o sea, tú te puedes dar cuenta cuando la acción de esa persona fue mala, cuando la anda presumiendo. Fue en la carne. Porque a la carne le gusta eso. Que le reconozcan que hizo algo. Entonces, ay no, sí, fulano, sí, aceptó a muchos aquí y allá. Entonces, muchos con su religión, hermanos, son esos sepulcros blanqueados, pensando que con buenas acciones nadie dudaría que son buenos y que hacen buenas cosas. Pero hermanos, les diré algo que deben razonarlo y deben entenderlo. El mundo, y me refiero al sistema que hay en el mundo, cualquiera que quiera agradar a Dios a través de ese sistema, lo más usual es que utiliza la hipocresía. Es lo más usual que utiliza. ¿Cuál? Pues lo más evidente es que hay muchos son candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? El típico esposo que está bueno para ayudar a su familia en la carne. No, hombre, o sea, saca hasta préstamos. Pero cuando trata de su hogar, con su esposa y sus hijos, es el más codo. Pues qué hipócrita eres, ¿no?
Porque dices que amas la verdad a Dios, pero a tu esposa, que es como tú mismo, no la amas. La mantienes como con pan y agua, ¿no? Como si estuviera en una cárcel. Pero si fuera mi mamacita, que le pido perdón a la vida por ella, ahí sí todo, hasta vendo mi coche si quieres. Eso es religión. Es que conocí primero madre y después esposa. Sí, pero la Biblia dice que dejará el hombre a su padre, a la madre no la menciones, nada más a mi padre lo dejé. No, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán, o sea, tú ya eres una familia aparte. No estoy diciendo que no ayudes, pero no vas a poner en riesgo tu estabilidad económica de tu familia por tus caprichos. Eso es lo que muchos cometen. Pura religiosidad. Porque se quieren creer buenos hijos, pero utilizan la hipocresía para eso. Entonces, hermanos, es algo que Dios dice. ¿Dios dice que honremos a mis padres? Sí, sí lo dice. ¿Cómo los voy a honrar? Pues una de las maneras es que, pues en su vejez tú ves por ellos. Pues ya a lo mejor llega un momento en que imagínate que tu mamá o tu papá se cayó y ya no puede caminar, o ya no puede trabajar. ¿Y qué va a pasar? Pues a lo mejor si eres el hijo único, pues sí. Si son varios hijos, pues vamos a hablar, ¿no? Pero es que no es que yo me quiera sentir Juan Camaney. No. Dios tiene que darme sabiduría. Pero mucha gente quiere remediar culpas con otras cosas. Eso es de un religioso. No quiere remediar culpas, es que, no sé, pues me porté siempre mal, ahora voy a remediar. No seas hipócrita. Las cosas no funcionan así. El único que puede limpiar tu conciencia es Cristo. Pídele perdón a Cristo. Esas cosas ya no las puedes cambiar. O sea, ¿quién puede cambiar el pasado? Pues díganme quién para que pues, le pida la fórmula. Las cosas que hiciste en el pasado iban a quedar. No las puedes remediar. Pero las cosas que hagas ahorita es porque el Señor te impulsa y porque sabes que es la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios te va a traer bendición. Siempre. Un religioso es así. Trata de remediar cosas malas que hizo con, en su opinión, buenas acciones. ¿Verdad? Pues vean a los narcos. Matan mucha gente. Pero le compraron una mansión a la mamá. ¿Ya purgaron pecados con eso? Pues si es así, pues, pero son hipócritas porque demuestran una clase de amor que para afuera pues, solamente demuestran odio. Porque matan a cuanta persona se le ponga enfrente. Entonces, por fuera demuestran algo, pero su corazón no ama a Dios. Y hermanos, el cristianismo es distinto. Es primero el corazón, es primero nacer de nuevo. No tiene ningún sentido alguno hacer muchas cosas a la vista de los hombres piadosos cuando nuestro corazón está tan pero alejado de Dios. Entonces, hermanos, qué gran castigo y qué gran sorpresa se van a llevar esos religiosos en aquel día que Jesucristo regrese. Van a comprender en ese momento que la religión es una simple máscara, pero será demasiado tarde. Entonces vamos a analizar ese versículo 17 de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:17. Vamos a analizar ese versículo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Aquí la palabra importante es la palabra separados. Separación. La separación ocurrió aquel día cuando el hombre pecó. Recuerden que la palabra muerte significa separación. Se separó del Creador y ahora es una criatura perdida. Pero muchas veces la separación ocurre por tribulación.
Y eso hace que matrimonios se separen. Ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la guerra separó muchas familias, porque muchos hijos tenían que enlistarse e ir a la guerra. Separó a muchos novios, separó a muchos matrimonios recién casados. Hay películas de eso. Matrimonio recién casado y lo mandan a llamar al esposo para irse a la guerra. Y hay una separación. Las mujeres pues se quedaban esperando noticias de ellos y para muchas esa separación sería permanente. ¿Por qué? Su esposo no regresaría más que en calidad de articulus mortis. Podemos ya haber vivido ciertas separaciones también, hermanos. Una de ellas es la muerte de un ser querido. Eso produce una separación y eso es lo que más duele. Nosotros estamos conscientes de que todos tenemos una cita con la muerte, todos. Pero es algo antinatural porque no fuimos creados para morir. Por eso siempre que vemos la muerte es algo que siempre nos trae dolor, a pesar de que sabemos que es algo inevitable. Entonces, es lo que duele en una muerte, la separación que hay. Esa es la que duele. Y entonces, hermanos, esa separación será quitada con la venida de Cristo. En el caso de la carta que estamos estudiando, había una separación de distancia, donde la persecución fue la herramienta utilizada por el enemigo para poner una separación terrenal, pero no espiritual. Y eso es lo que pone en claro el apóstol en estos versos, que a pesar de que había una separación terrenal, es decir, kilómetros de distancia, no había una separación en el punto espiritual. Y hermanos, eso es lo que pasa en un divorcio. En un divorcio muchos ponen separación terrenal, pero la espiritual está ahí. Recuerden que la unión conyugal involucra no solo el físico, que es lo que el mundo no entiende, sino que involucra también lo espiritual. Por eso dijo Pablo que aquel que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Es decir, un hombre o una mujer que se mete con un prostituto o una prostituta, lo que va a pasar es que su ser se contamina, porque la unión conyugal no solamente involucra el físico, involucra la mente, involucra el corazón, involucra los sentimientos e involucra tu ser interior. Es por eso que un divorcio, un papel no puede disolver tal magnitud de unión. Por eso una persona que se divorcia siempre sale herida. ¿Por qué? Porque hay algo más involucrado. Los tesalonicenses debían entender esta gran verdad, y es que el hecho de que no haya una presencia física, eso no quiere decir que la espiritual se ha disuelto. El hombre sí está separado de Dios, en el sentido de que no obedece los mandamientos, de que siempre quiere ir en contra del orden establecido por Dios. Sin embargo, tiene esa parte espiritual de que hay algo más, de que hay algo más después de esta vida, y a pesar de que lo niega y trata de vivir de una manera que lo niegue, él sabe que hay algo que lo espera después de morir. Aún los propios ateos como Carlos Sagan, como este hombre alemán psicólogo que también murió de sífilis, al morir entendían que algo les esperaba. Todos los seres humanos lo saben, aunque lo nieguen, hermanos. Aquí la palabra separados, mira, es interesante, es la palabra griega aporfanizo. Aporfanizo es la palabra separados y significa ser hecho huérfano. Habla de una separación que hay de los padres con los hijos. Significa verse privado de la compañía de aquellos que amamos. El amor del apóstol era que veía como sus hijos a los tesalonicenses, y que él sentía su separación como haberlos dejado huérfanos.
Es como, el ejemplo claro de esto, es como cuando tú dejas a tu hijo con alguien de la familia, un tío, un primo, y que tiene la esperanza, el hijo, de que su padre vuelva. De eso se refiere. Lo cual el apóstol quería hacer. Quería volver para ver a los tesalonicenses. Pero dice ahí, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Este es un versículo que debemos analizar con cuidado, ya que parece que Satanás como que tiene poder para arruinar los planes de Dios. Pero vamos a analizar a qué se refiere. Aquí la palabra estorbo viene de una palabra griega encopto, con K, encopto. Y significa, hermanos, impedir, como es poner un estorbo. Y se utilizaba encopto en la antigüedad para cuando se ponía un obstáculo en la carretera, para impedir el paso o inutilizar el camino. Y vamos a ver varios versículos de esto. Ahora, deberíamos hacernos varias preguntas para entender este versículo. La primera pregunta que debemos responder es esta. ¿Qué quiere estorbar Satanás? Si tú pones un estorbo, ¿para qué vas a estorbar? Y muchos dan esta respuesta. Muy humanista, diciendo, es que Satanás ya vio que tú tienes un futuro esplendoroso. Satanás ya vio que tú tienes un potencial y él quiere estorbar, él quiere minimizar lo que hay en ti. No, se escucha bien wow. Como si tú fueras, no sé, el Mesías, ¿no? Tú fueras, no sé, otro David reencarnado, no sé, esas respuestas son tan humanistas, en verdad. O sea, se centran completamente en el hombre y piensa el hombre que, ay no, Satanás me ataca más a mí porque yo soy el más grande de esta congregación y si yo caigo, todos caen. Deja de fumar eso. No. Hay un problema aquí y es que esa afirmación parece que Satanás sabe el futuro, lo cual no es cierto, porque Satanás no sabe el futuro. Entonces, ¿cómo sabe lo que yo quiero? Por cómo te comportas. O sea, Satanás conoce al ser humano ya más de 5,000 años, sabe cómo se comporta, lo sabe. Satanás es muy inteligente. Y ya sabe que cuando ese hombre está mirando de una manera, él sabe lo que él está buscando. Sabe que cuando la mujer habla de una manera, él sabe qué es lo que está buscando. Lo sabe. Y no necesita ver el futuro, que él no lo puede ver. Pero sí sabe la conducta de ese hombre y de esa mujer y sabe hasta dónde va a llegar. Voy a citar algunos pasajes. Por decir, Gálatas 5:1. Voy a citar ese pasaje. Aquí ejemplos de estorbo y cómo Satanás trabaja. Entonces, estamos respondiendo la pregunta, ¿qué es lo que Satanás quiere estorbar? Y eso queda bien claro. Satanás no quiere estorbar, en el caso, tu vida económica. ¿Eso en qué le ayuda a Satanás? Estorbar tu vida, no, me está estorbando mi negocio, por eso no crece. No, o sea, hay que ir analizando un poquito más, mira. Dice ahí 5:1 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, dice ahí. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Ahora vamos a analizar ese pasaje. Dice, esta persuasión, versículo 8, no procede de aquel que os llama, o sea, no es de Cristo, no es de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno. Aquí vemos un estorbo. ¿A qué? ¿Qué está estorbando aquí Satanás? El crecimiento espiritual de los Gálatas en la carrera cristiana. La epístola a los Gálatas, toda ella, está Pablo abordando un problema. Son los judaizantes que están mezclando a Cristo con otras cosas. En este caso, con la circuncisión y con la práctica de la religión judía. Ellos decían, sí Cristo, pero tienes que circuncidarte para perfeccionar la salvación. Entonces Pablo decía, eso es un estorbo. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que te lleve a confiar en algo que no sea Cristo, no es de Dios. Entonces los judaizantes estaban llevando a los gálatas a confiar en la circuncisión y a confiar en las obras de la ley en vez de Cristo. Entonces Pablo les dice, les están estorbando ¿en qué? En su crecimiento. Les están estorbando en su entender de Cristo. Les están poniendo un estorbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Satanás, ¿sabes qué quiere estorbar? Que tú no conozcas de Cristo. Y te va a empezar a enseñar otro tipo de literatura, otro tipo de libros, otro tipo de pensamientos. Y él te dice, esto también es de Dios. Esto también es de Dios. Y empezamos con preguntas. ¿El sueño que te dio Dios, que tuviste, fue de Dios o es una revelación? ¿Dónde ves a Pablo preguntando ese tipo de cosas? No, pero ahí está José, ahí está Daniel. A ver, ¿estás entendiendo de lo que estás hablando? Ese tipo de poniendo ejemplos de esa manera, que son exclusivos o son puntos que no se vuelven a repetir. Cuando se ocurre un suceso en la Biblia una vez, no podemos sacar una doctrina de ahí, porque es algo que Dios permitió en ese momento. Entonces vamos a sacar la doctrina de que los animales hablan también, porque ocurrió con Balaam. Entonces sacamos esa doctrina de que no, pues háblale a tu gallo, a ver si te habla. ¿Se dan cuenta? O sea, no es así. Así no funciona, hermanos, las escrituras. Esa es una falla de hermenéutica. Entonces, ¿en qué quiere poner estorbo? Dándote una falsa doctrina. Satanás no se preocupa que vayas a una congregación, Satanás no se preocupa. ¿Tú piensas que se preocupa Satanás porque tú vayas a una congregación con falsa doctrina? Estás inutilizado, no haces nada. ¿Por qué? No conoces de Cristo. Y estás separado de Cristo y separado de Él, nada puedes hacer. Entonces, ¿por qué se preocupa Satanás? Por un cristiano que conoce la verdad. De ese sí se preocupa. Date cuenta. Voy a poner 2 ejemplos puntuales. Número 1, Mardoqueo. Satanás empezó a ponerle estorbo con Amán. Pero Mardoqueo, ¿con qué vencía esos estorbos? Con la verdad. Se enteró de que querían matar al rey. Y dijo la verdad. Y eso a Amán. Y decidió matarlo. ¿Por qué? Porque ese hombre era peligroso porque hablaba la verdad. Un cristiano es peligroso para Satanás cuando conoce la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la manera en la que ve las cosas empieza a ser de mucha sorpresa para muchos que le rodean. Y esto a Satanás le desagrada y te empieza a poner estorbo.
¿Cómo? Te empieza a mandar ideas, te empieza a bombardear de muchas cosas. Te empieza a bombardear. Pum, 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 pum. Entonces, ahorita un lugar muy peligroso son las redes sociales. Allá hay de todo. Y si tú no estás bien centrado, te lleva al río. Con cosas que ahí publican que parecen de Dios. Y se escuchan muy piadosas. Pero no tienen ninguna sabiduría. Eso de que no vayas a la iglesia, sé la iglesia. Eso es un mal razonamiento. Porque para hacer la iglesia hay que ser sellado por el Espíritu Santo. No es lo que hagas, es lo que crees. Se escucha muy piadoso, pero está muy errado. Y ese es Satanás ahí metiéndote una idea. Entonces, no, sí es cierto. No, sí. Tienes razón, me sentí llena. Me abrió el mundo. Pero Satanás te está metiendo cosas que no. Esos son lugares peligrosos, hermanos. Y por eso muchos cristianos hoy viven tan engañados, tan, de una manera, sin discernimiento. Entonces, un cristiano es peligroso cuando estudia. Porque ¿de qué manera venció Cristo al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces sabe que tú eres un cristiano peligroso porque al momento que Él te mande una tentación, tú recuerdas la palabra y es muy difícil que caigas. Es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Pero un cristiano que no estudia, con facilidad cae porque piensa que eso se le envió Dios. Ay, si no hubiera querido que me casara con este hombre, ¿por qué me lo envió Dios? No te engañes. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ahí ves al ser humano echándole la culpa a Dios. ¿Ah? Todos tienen la culpa menos ella, menos Él. Entonces, hermanos, por eso hay que perseverar. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y los falsos pensamientos están a la orden del día. A la orden del día. Ese movimiento feminista, pues tú eres carne, mujer. No, pues sí gusta, ¿no? Que me empoderen. Ah, sí, ¿cómo no? Que le digas a tu marido, ¿sabes qué? Pues si no haces lo que yo digo, pues te meto una demanda, ¿eh? Yo una vez te digo. Así que te traigo aquí porque yo te meto, te refundo en la cárcel. ¿Cómo le gusta la carne eso, no? Ah, sí, que tengo poder. Libérennos, ¿no? Libérennos, porque la ideología, eso es lo que dice el feminismo, la ideología de la mujer la creó el hombre. Eso lo dice lo que dice Simone de Beauvoir. Que la ideología de la mujer, por decir, que eso de que la mujer cocine, eso fue una idea del hombre. ¿Dónde dice que la mujer debe cocinar? ¿Dónde dice? Eso lo inventó el hombre. Por lo tanto, el hombre debe ser menoscabado para que la mujer llegue a su potencial. No, pues escucha, súper espiritual, ¿no? Pero cuando la analizamos, su argumento, nos empezamos a dar cuenta que es una doctrina de demonio. Porque vamos a ver esto, a ver, Primera de Pedro 3.1, vamos a poner otro ejemplo de esto. Primera de Pedro 3.1. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de esos. No, eso lo escribió un hombre. Ese es el pensamiento de un hombre. Nosotros no podemos obedecer eso. Eso es lo que dirán las feminazis. No, yo no puedo seguir eso. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, o sea, lo respetaba. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y fíjate lo que dice el versículo que sigue. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, otra vez repito esa palabra, estorbo. Dice que debemos darle honor a nuestra esposa. Eso pone, y porque eso, si no le damos eso, eso pone estorbo a nuestras oraciones. Entonces, ¿qué hace Satanás para poner estorbo? Bueno, la manera en que más ataca es poniéndote un pensamiento en ti de que no, ella te está engañando. Ella te está engañando. Porque todas las mujeres son así. Ella te está engañando. Entonces el hombre ya se clava. No, sí, es cierto. No, acuérdate de la película fulana que viste. No, hombre, yo viste cómo era la mujer, era re tremenda. ¿Te acuerdas? No, sí, no. Pues así es ella. Te está poniendo veneno de rata en tu comida. Vos te sientes mal. Y como si ha sucedido, o sea, si hay documentos de eso, pues él dice, no, pues sí es cierto, esta mujer me quiere llevar a la tumba. No le abras la puerta del coche, tiene manos. Está Satanás poniendo estorbo, Entonces tú como hombre te vuelves cruel. Cuando dice dando honor, es que te des cuenta de cómo es ella, que ella no es como tú. No, es que cuando mi mamá murió, yo no lloré. Que se aguante. No pongas estorbo a tus oraciones. No pongas estorbo, porque ella es más delicada que tú. Ella es más sentimental que tú. Y tienes que tener eso bien en claro. Jamás le alabas algo, ¿va? Jamás le dices, oye, me gusta cómo sumas. Yo la verdad me cuesta mucho hacer las cuentas, por eso ya sé que contigo no vamos a perder. No. Yo hasta lo reviso con calculadora 3 veces porque ella es tonta. Oye, me gusta cómo haces esta pasta. No me gusta. No, para ti ella lo hace mal todo. Entonces ahí ya hay algo que pone estorbo a tu oración. Y así ores como Jesús en el Getsemaní, así ores. Y tienes eso, hay un estorbo ahí. Y cuando tú estás desconectado de Dios, estás desconectado de la revelación. Por eso el hombre toma cada decisión que tú no les dice, ¿por qué no piensas? ¿Qué no estás viendo? ¿Sabes por qué no ve? Porque hay un estorbo allí. Satanás se ha encargado de meterle una idea. Y como no está discipulándose y se cree Juan Camaney, pues a él nadie le va a enseñar. Pero no, o sea, sí necesitas que te enseñen, porque cada vez que tomas una decisión, parece que la tomas no sé con qué razonamiento. Es por eso que vemos tanta cabeza como cabezón. Tantos hombres que deberían dirigir a su hogar, pero lo dirigen con una necedad tan grande, por esto, hermanos, por esto. Y ahí va echándole la culpa. Es que mi papá fue Pancho Villa. Eso no tiene nada que ver. Es que mi papá, ¿cómo se llama? Jamás le dijo eso a mi mamá. ¿Y eso qué? Es que mi papá se fue. Y mi mamá me dijo, ¿y eso qué?
Si tú sabes que eso está mal, mejora. Tú sabes que eso está mal, ¿no? Entonces, ¿por qué sigues cometiendo el mismo error? ¿Sabes por qué? Porque tus oraciones tienen estorbo. Tú pides sabiduría a Dios, pero tu oración no pasa del techo. ¿Por qué? Por la manera en que la tratas. Hay un estorbo allí. Cito otro pasaje. 1 Corintios 9:16. Entonces, ¿qué? Satanás te está estorbando porque no, en ti ve un gran potencial. Tú eres casi el segundo Mesías y por eso Satanás te pone a estorbo. Pues no tiene nada que ver. Nada que ver. Satanás lo que quiere estorbar es el progreso del Evangelio. Quiere estorbar tu crecimiento espiritual, que te estanques. ¿Cómo? Que entres en depresión, soledad, amargura, celos, iras, que estés amargado con la vida. Eso es lo que él quiere, porque un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Si Satanás logra ponerte el estorbo del desánimo, créeme, él más que agradado. Tú piensas que el Satanás se preocupa por los cristianos, que se dicen cristianos, pero que jamás se congregan. Pero es que si se preocupa por ellos, pues, están derrotados allá afuera. Aunque no, yo sí creo en Dios, qué bueno, no sé qué Dios. Pero Satanás, ¿tú piensas que les pone estorbos a ellos? No, te pone estorbo a ti, que tú quieres conocer de Dios, y a eso a Satanás no le gusta. Mira lo que dice, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto es que Pablo va a quitar ese velo de que los apóstoles o los pastores deben vivir del Evangelio, es su derecho. Si se dedican al Evangelio, deben o pueden vivir del Evangelio. Porque ellos decían, no, es que Pablo abusa, ¿no? Y da versículo, no pondrás bozal al buey que trilla, y no lo dijo por ellos, sino por nosotros. Y entonces, dando todo ese argumento, dice ahí, versículo 17, por lo cual, si yo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, también como si yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿dónde está la lucha del creyente? En la mente. Lo primero que un deportista debe de vencer es que sin disciplina no va a llegar a ningún lado. Un creyente obstaculizado está detenido, no avanza. Él cree que sí, pero no. Es como el deportista que se cree el mejor de su país o del continente, pero la realidad es completamente otra. Y como dicen muchos, tienes el talento, pero tu falta de disciplina te cierra las puertas. Hay mucha gente que es muy talentosa, de verdad lo es. Sabe de su trabajo, pero su carácter deja mucho que desear.
Hay creyentes que están obstaculizados porque no están discipulándose y tienen obstáculos con falsos pensamientos o falsas doctrinas y no avanzan de allí, no avanzan. Y tienen 10 años, 15 años en la iglesia y no crecen. ¿Por qué? Satanás ya les puso un obstáculo ahí. Creyentes que el obstáculo que tienen es que se dejan llevar por el pensamiento del mundo. El mundo es el que les dicta cómo van a educar a sus hijos, cómo van a vivir su vida. Dicta su manera de pensar, su manera de actuar. Es el mundo quien les dice cómo y se creen cristianos. Es Satanás quien ya les puso su obstáculo. Creyentes estancados porque están desanimados, airados, resentidos, engañados, tristes, depresivos. ¿Tú piensas que eso Dios lo puso? Eso no es de quien nos llama, ¿no? Y creyentes así, hermanos, están obstaculizados. ¿A qué? A vivir el evangelio. Porque empiezan a pensar que no vale la pena vivir para Cristo. No vale la pena. Entonces, es aquel deportista que empieza a pensar que no vale la pena disciplinarse para ganar. Entonces el cristiano empieza a pensar que no vale la pena tanto esmero por ser cristiano. Exageran ustedes. Exageran ustedes pensando eso. No, yo como que me eche 3 Padres Nuestros, yo ya voy de gane. Bueno, eso es lo que tú crees, pero ese pensamiento es un obstáculo para ti. Porque Dios sí te quiere hacer crecer, pero Satanás te ha puesto un pensamiento que te obstaculiza tanto que estás estancado. Es increíble, desde que nosotros salimos del sembrador y empezamos aquí este camino, yo he contactado con otros hermanos de antes y siguen en el mismo pensamiento. Pensando, no estoy diciendo que tengan mala doctrina, lo que estoy diciendo es que el problema con ellos es que piensan que fuera de ese marco de un libro no hay verdad alguna. Eso es un gran error. Porque el libro máximo es la Biblia. Eso es lo máximo, es lo que nos va a llevar hacia adelante. La palabra de Dios es infinita. Nunca vamos a conocer a plenitud todo lo que ahí dice. Pero hay veces gente diciendo, ¿qué están estudiando allá? Yo ya lo vi. ¿Por qué? ¿Porque viste un librito de 2 lecciones y ya lo viste por eso? Pues no creo. No te engañes. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que es malo es que pensemos que porque ya estudié un librito así, ya sé toda la Biblia. Ese es un obstáculo para ti. Es un obstáculo muy grande. Porque no te das la idea o no tienes el hambre de investigar más a profundidad. De que hay muchas más cosas que tú tienes que saber de Dios, de Cristo. Ese es un gran obstáculo de muchos cristianos que hoy en día piensan que lo saben todo, pero no es cierto. Entonces, vámonos por la parte final. Viene otra pregunta. ¿Cuál era el obstáculo para Pablo? Dice ahí el versículo que estamos analizando, 2:18 de Tesalonicenses, que Satanás les puso obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Según el contexto, el obstáculo es la persecución. Voy a leer un pasaje. 2 Corintios 11:16. Segunda Corintios 11:16. Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Está ironizando aquí Pablo, está ironizando, porque con todo lo que ya habló,
en todas las cartas, los corintios y los falsos que habían entrado a Corinto tomaban de a loco a Pablo. Dicen, no, Pablo, ya las muchas letras a ti ya te hicieron loco. O sea, tú ya no razonas. Y dice Pablo, bueno, está bien. Yo sí soy loco. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Sigue ironizando, dice, como con esta confianza de gloriarme. ¿Por qué? Porque los falsos se gloriaban en todo lo que hacían. No, yo fui a tal iglesia. Mira, aquí tengo un papel firmado por fulano de tal, por Pedro, No, yo soy más que Pablo, porque, a ver, ¿dónde está el papel de Pedro? Digo, de Pablo, ¿dónde está? ¿Dónde está su papel firmado? Entonces le decían a Pablo, oye Pablo, ¿dónde está tu carta firmada? Le dicen Corintios, ¿no? Le dice, mi carta son ustedes, escritas en nuestros corazones. O sea, mi carta de presentación de que yo soy apóstol son ustedes, que yo les prediqué y Dios fundó esta iglesia por medio de mí. Esos son ustedes. No, pero los falsos traen cartas firmadas. Traen como 10 cartas, ¿no? De que se estudiaron en fulana aparte, Entonces, bueno, dice Pablo, está bien, a ver. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, o sea, según la carne es los logros personales, también yo me voy a gloriar, porque de buena gana toleráis a los necios, ¿no? O sea, siendo ustedes cuerdos, pues toleráis a alguno, si alguno se esclaviza, ¿no? Si alguno os devora, está ironizando, Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. O sea, qué malo que yo no fui así, ¿verdad? Yo soy el tonto, porque yo no los abofeteé. Yo no les saco la lana. Yo soy el tonto, porque yo no les saco la lana a ustedes. Los demás de allá afuera, pues sí. Y así pasa, ¿no? Esas iglesias donde le sacan la lana son las más llenas. No, entonces yo soy el tonto. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, yo soy el tonto. Porque pues, no les saco la lana. Y los allá que los devoran, los abofetean, les dicen, sí les sacan y dan. No, entonces el tonto soy yo. Entonces sigue diciendo, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que tengo otra osadía, hablo con locura, sigo ironizando, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como hablando, o sea, que yo sé que no, pero bueno, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, se cree que Pablo fue el apóstol que más sufrió persecución. Eso fue lo que más utilizaba Satanás contra él. Perseguirlo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. No, ya lo hubiera dicho, no, Pablito, hazte una limpia. Hazte una limpia porque tú sí, de verdad, traes mala estrella. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseros para prenderme. ¿Se acuerdan que fue ahí donde se convirtió? Inmediatamente, cuando se convirtió y empezó a publicar de Cristo, inmediatamente Satanás le dice, sí, vamos a matarlo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. ¿Cómo? Pues como un vil ladrón. Solo un ladrón se bajaría así, ¿o no?
y escapé de sus manos. Entonces, hermanos, sin duda, lo que Satanás más utilizó contra el apóstol fue la persecución. Y era un obstáculo, hermanos, porque no lo dejaba estar fijo en un lugar ni disipular a gente por mucho tiempo. Ese fue el obstáculo en Tesalónica, que a causa de esa persecución no pudo estar mucho tiempo en esa iglesia. Es por ello, hermanos, que ahora comprendemos por qué Dios permitió que lo encarcelaran. ¿Por qué? Bueno, porque así estaba a salvo para escribir cartas. Así escribió Filipenses, Colosenses, Filemón y parte de los Romanos también. ¿Por qué? Estaba en una cárcel y ahí se ponía a poner a escribir bien. No es lo mismo escribir bajo presión a escribir en un ambiente. O sea, hermanos, nosotros podemos ver que tal vez la prisión no era algo bueno, pero en el caso de Pablo sí lo fue, porque era tan perseguido que el Señor lo guardó en una cárcel para que pudiese escribir las cartas que ahora estudiamos. ¿Por qué? Porque el obstáculo que tenía era que lo perseguían mucho. Entonces no podía estar mucho tiempo en un lugar para discipularlos. Nada más estuvo un mes en Tesalónica y se tuvo que ir. ¿Por qué? Por la persecución. Entonces él quería volver, pero no podía. ¿Por qué? Porque tenía que ir de un lugar a otro, porque lo perseguían. Entonces parece irónico, hermanos, pero así era. Allí en la cárcel no podían tocarlo. Y tuvo el tiempo de escribir, de redactar, y Dios quitó ese estorbo. ¿Para qué? Para que ahora pudiésemos tener estas cartas. Entonces concluye con esto. Tú y yo debemos entender que Satanás nos va a poner estorbo para no vivir como Dios quiere. Ese es el estorbo que Satanás quiere ponerte. Él quiere que tu cristianismo sea vano. Eso es lo que él quiere. Ok, tú eres cristiano, está bien. Pero lo que yo voy a hacer contigo, dice Satanás, yo lo que voy a hacer contigo es que tú no creas. Ok, tú dices que eres cristiano, está bien, yo no puedo hacer nada por eso, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es que tú dudes de la Biblia. Es que tú dudes de Dios. Eso es lo que sí puedo hacer. Y lo hace. Voy a leer este pasaje y con eso termino. Nada más, este pasaje es un pasaje conocido a ustedes. Dice, dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje del rey de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos, para estar en el palacio. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen al rey. Y ahí estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Daniel entonces propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué es lo que decidió en su corazón Daniel? No tomar las costumbres de Babilonia. Ojo, Daniel, la manera de vestir de los babilonios y de los sabios de Babilonia era una manera, y Daniel se vestía así. Pero Daniel no solucionaba las cosas como los babilonios. Eso fue lo que él hizo. No estamos diciendo, yo no te estoy diciendo que compren una boutique cristiana. Cómprate uñas cristianas. Ve a que te arreglen las uñas en una uñera cristiana. No estoy diciendo eso, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no te conformes a este mundo. O sea, no empieces a agarrar el pensamiento de acá. Es muy triste que hagas eso. El jefe de los eunucos le dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para el rey mi cabeza. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de ellos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber.
¿Qué quiere decir? Que ahora en adelante vamos a comer espinacas y berros, coliflor. No. Religiosos van a llegar a ese extremo. Ya ve, ahí dice. Entonces, de ahora en adelante, iglesia, puras espinacas. Y puro pápalo y cilantro. Y todo lo que salga de la tierra, pues ya. Maíz, trigo, calabazas. Todo eso se lo pueden comer. Dejen a los pobres animalitos vivir. Y se compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y fue el rostro de ellos mucho mejor que los que comían de la porción de la comida del rey. Hay dos maneras de hacer las cosas, una manera de Dios y la manera de Babilonia. Esas son las dos maneras. Y muchos lamentablemente están haciendo las cosas a la manera de Babilonia. Van a ser tristes el resultado, porque con Daniel el rostro de ellos fue más robusto. A ver, con esto termino. ¿De quién resplandeció el rostro como el sol? ¿Se acuerdan de la transfiguración? Es por eso que muchos no se ve Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Simplemente porque en su corazón quieren vivir como Babilonia. Quieren vivir así, pero por fuera aparentan ser cristianos. Satanás te va a poner estorbo, ¿cómo? Con una idea. Satanás ganará ventaja porque hemos descuidado la palabra y la comunión. Entonces, como te digo, Satanás ya no puede hacer nada porque tú eres cristiano. Ok, está bien. Pero voy a ponerte un estorbo, ¿sabes cuál es? Que dudes. La palabra cuando dice muchachos aquí, en el hebreo, significa que más o menos Daniel, fíjate, más o menos Daniel tenía en ese momento cuando se fue a Babilonia entre 12 y 16 años, cuando se fue a Babilonia, y propuso en su corazón. Tu hijo ya tiene 20 y dices que todavía no sabe, está muy chico para entender. Imagínate a Daniel, sin papá, ni mamá, ni pastor. Imagínatelo, Daniel. Y llegó allí y dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a vivir para Dios. Yo voy a vivir para Dios. Yo no voy a contaminar, yo no voy a agarrar el pensamiento. Sí, tengo que aprender, es obvio que sí. Tengo que aprender el idioma, tengo que aprender a cómo se manejan ellos, pero no voy a vivir como ellos. Un niño, un adolescente, ¿cuánta falta hace eso? Adolescentes de verdad que conozcan de Dios. Esto es decirlo, pero que hoy casi no existen. ¿Por qué? Porque ven tanto de Babilonia que dicen, yo quiero ser como esa. Yo quiero ser como la que veo en Instagram. Así. Yo me quiero vestir como ella. Sacándome fotos por arriba. Sacando la lengua. ¿Eso qué? ¿Eso de qué habla de Cristo? ¿Qué habla de Dios? ¿Qué habla de Cristo en tu vida? ¿Piensas que Daniel haría eso? Hermanos, en verdad, necesitamos de Cristo. Y más en estos tiempos, en verdad, necesitamos de Cristo. Y de su palabra. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.